Mucho antes de que la Tierra tomara forma, antes de que el tiempo diera su primer paso, existía solo una luz indescriptible, la presencia pura del Creador. Fue en ese abismo sin principio ni fin donde aparecieron las primeras consciencias. No nacieron como lo hacen los hombres, fueron convocadas a existir por un mandato absoluto. Eran los ángeles primigenios, seres de poder incalculable, no creados para rendir culto, sino para sostener los pilares del reino celestial. Cada uno fue concebido con un propósito único, una misión grabada por la misma voluntad divina. La Biblia menciona a algunos de ellos: Miguel, Gabriel, Rafael, pero ¿qué hay de los que no fueron nombrados? Aquellos cuya existencia fue crucial incluso antes del relato de la caída de Lucifer. Entre ciertos estudiosos atrevidos, existe una teoría inquietante, que hubo una caída anterior a la del portador de luz. Un ángel poderoso, cuya identidad fue borrada de todo registro, cuya memoria fue suprimida por el mismo cielo. ¿Por qué? ¿Qué crimen pudo haber justificado ese silencio eterno? Para entender este enigma, debemos volver al concepto original de jerarquía celestial. Antiguos textos como el libro de Enoc y los escritos de Qumrán hablan de órdenes angelicales cuyos nombres jamás se revelaron a la humanidad. Seres que superaban incluso a los arcángeles conocidos, llamados primogénitos del fuego, portadores del conocimiento oculto o los primeros vigilantes. Estas entidades no aparecen en las escrituras canónicas, pero sobreviven en tradiciones esotéricas que circulaban entre los antiguos patriarcas y místicos hebreos. De entre estas sombras surge una figura misteriosa, un ángel que cayó antes de Lucifer. Pero su caída fue distinta. No lo movía el deseo de poder, sino la compasión. Se dice que intentó intervenir por la humanidad incluso antes de que Adán fuera formado, convencido de que la creación del hombre rompería el equilibrio del cosmos. Por ese acto fue silenciado, exiliado del recuerdo, erradicado de la historia. Si esta historia es cierta, ¿por qué no nos ha llegado de forma clara? ¿Fue ocultada deliberadamente? ¿Quién se benefició al enterrar este relato? Y más aún, ¿realmente cayó este ángel o fue sacrificado por resguardar un secreto demasiado grande incluso para los cielos? La pregunta sigue flotando en el silencio eterno. O quizá ya tiene respuesta. Este ángel no tiene un nombre que haya perdurado entre los hombres. En los textos sagrados no se le menciona directamente, pero en visiones olvidadas, documentos suprimidos y antiguas profecías aparece como una luz anterior a la rebelión, un ser cuya luminosidad superaba a la de los más altos arcángeles. Su misión era preservar el equilibrio cósmico, un rol que se desvaneció junto con su recuerdo. ¿Quién fue este ángel que brilló antes de la oscuridad? Algunos textos gnósticos lo llaman Arael, otros lo mencionan como Raziel, aunque siempre de manera velada, como si pronunciar su nombre implicara un riesgo. Dicen que su resplandor no provenía del orgullo, sino de la pureza de su propósito. Fue uno de los primeros en ser creados, formado del fuego intelectual, una esencia distinta a la de los ángeles guerreros. Su sabiduría trascendía el tiempo, y su función era mantener la armonía entre las dimensiones espirituales y las futuras creaciones. Lo más curioso de los relatos sobre él es que todos coinciden en un punto: veía más allá. No solo contemplaba lo que sería, sino lo que podría llegar a ser. Esa visión lo llevó a cuestionar el destino de la humanidad antes incluso de que Adán respirara por primera vez. Algunas tradiciones herméticas sostienen que suplicó al Altísimo que no creara al hombre, no por desprecio, sino por compasión. Veía el dolor, las guerras, la corrupción, y temía que la chispa divina en el ser humano quedara irremediablemente corrompida.
Esa actitud lo enfrentó con la voluntad de Dios. Pero, a diferencia de Lucifer, no intentó una rebelión, no buscó tronos, ni ambicionó poder. Solo alzó su voz. Pero en el cielo, a veces, hablar es en sí mismo un acto temerario. Lo que ocurrió después quedó envuelto en un silencio denso, casi insoportable. Desapareció, y con él, todo rastro de su nombre fue arrancado de los textos sagrados. Algunos investigadores sugieren que fue confinado a un plano invisible, un exilio espiritual donde ni siquiera los ángeles pueden oír su lamento. Otros creen que su esencia se disolvió en miles de chispas de luz, dispersas por el universo, observando desde la sombra en un silencio vigilante. Hay también quienes afirman que se manifiesta en momentos de crisis o equilibrio extremo, intentando restaurar lo que una vez se quebró. Pero, ¿por qué los cielos ocultarían una historia como esta? ¿Por qué silenciar a un ser que actuó desde la compasión y no desde la vanidad? Huayó, como algunos lo llaman, no protagonizó una rebelión, sino un sacrificio. Su caída fue distinta, no impuesta por desobediencia, sino por haber hablado cuando nadie debía. Fue un exilio envuelto en mutismo, una condena por intentar detener lo inevitable. Y quizá, solo quizá, el fulgor de Lucifer opacó aquel destello que vino antes. Algunas historias no fueron eliminadas, solo escondidas. Conservadas en las grietas del tiempo, en manuscritos olvidados, en rollos cubiertos de polvo y enterrados en cavernas, esperando que ojos atentos y espíritus inquietos las traigan de vuelta a la luz. Al hablar de este ángel silenciado, no nos enfrentamos únicamente a un vacío, sino a fragmentos dispersos que susurran una verdad encubierta. Los textos apócrifos y ocultos nos dejan huellas como migas místicas. El libro de Enoc, por ejemplo, revela una jerarquía angelical rica y enigmática. Allí se narra la historia de los vigilantes que descendieron a la tierra, enseñando a los humanos secretos prohibidos. Pero hay algo anterior a todo eso. Un pasaje poco discutido menciona a uno de los primeros creados que cuestionó el orden mismo de la creación. No se menciona su nombre, solo su título, el portador de la palabra velada. Esta figura se vincula directamente con aquel ángel del que hablan ciertos místicos, el que cayó antes del portador de luz. Otro texto fascinante es el Apocalipsis de Abraham, donde aparece una entidad celestial que intenta persuadir al patriarca de que existe una falla en el diseño divino. Esta criatura, descrita de forma simbólica, tiene fuego en los ojos y lágrimas en el alma, suplicando clemencia no solo para la humanidad, sino también para los ángeles destinados a caer. ¿Se trata del mismo ser, o tan solo de un eco de una presencia olvidada? Más cerca en el tiempo, los manuscritos del Mar Muerto revelaron fragmentos aún no completamente traducidos. Uno, escrito en arameo antiguo, menciona a un ángel del equilibrio expulsado del Consejo Celestial por adelantarse al tiempo señalado. El pasaje fue tachado de herético y excluido del canon bíblico, pero entre quienes buscan verdades ocultas, esas líneas contienen revelaciones que superan la leyenda. Entonces, ¿por qué tantas fuentes coinciden en la idea de un ángel caído, no por soberbia, sino por misericordia? ¿Qué lo hace tan peligroso como para ser arrancado de la historia sagrada? Tal vez su caída encierra una verdad que ni el cielo ni la humanidad están aún dispuestos a enfrentar. Si estos fragmentos esparcidos dicen la verdad, no estamos ante un simple ángel que cayó, sino ante una advertencia enterrada por manos celestiales. Porque en el cielo, a veces, la verdad se castiga con el silencio. La desobediencia no siempre se manifiesta con espadas en alto, ni con gritos de rebelión o multitudes alzadas contra el cielo. A veces,
Basta con un pensamiento, una pregunta, una duda apenas susurrada. Así comenzó la primera fractura en la eternidad, una que jamás fue reconocida como rebelión porque no hubo guerra ni enfrentamiento, solo un silencio espeso que siguió a una interrogante que jamás debió ser pronunciada. El ángel olvidado, aquel que antecedió a Lucifer, no cayó por ambición ni por ansiar gloria. No codiciaba el trono celestial, ni deseaba que lo adoraran. Su ruptura fue sutil, casi imperceptible, pero lo bastante poderosa como para generar una vibración profunda en las bases mismas del Edén celestial. Se dice que intuyó el sufrimiento que traería la existencia humana y, movido por compasión, se atrevió a cuestionar el diseño divino. No gritó, no desafió, simplemente habló. Y con esas palabras, según las antiguas tradiciones, provocó la primera distorsión del equilibrio eterno. Aquí es donde algunos estudiosos introducen una noción rara vez abordada en la teología convencional: el libre albedrío angélico. Aunque obedientes, los ángeles no son máquinas sin alma. Poseen conciencia, y donde hay conciencia, hay tensión, conflicto interior. Este ángel habría sido el primero en revelarlo, no a través de la rebelión, sino mediante una inquietud profunda. Él vio lo que otros se negaban a ver. Y al expresar ese temor, cayó. No hubo juicio, ni condena pública. Solo un corte repentino, una desconexión tan silenciosa que pocos notaron su ausencia. Pero entre los arcángeles algo cambió. Su nombre se volvió impronunciable, su memoria suprimida, y el lugar que ocupaba en el orden celestial quedó envuelto en un vacío sin explicación. Lo más intrigante es que este exilio silencioso dejó una huella. Algunos teólogos apócrifos sugieren que Lucifer, el futuro rebelde, comenzó a percibir esa ausencia como una señal. La caída del ángel olvidado habría sido la primera grieta, la primera sombra, una fisura casi invisible que terminaría por alimentar la insatisfacción del portador de luz. Como si la armonía del cielo ya estuviera herida mucho antes del estruendo de la Gran Guerra. Lo inquietante es que esta primera caída no tuvo testigos, pero sí consecuencias profundas. Y si esto es cierto, tal vez el mundo no comenzó su decadencia con el pecado de Adán, sino con el acto compasivo de un ángel que quiso evitar el dolor antes de que existiera. Mucho antes de que el gran dragón fuera expulsado a la tierra, antes de que Miguel alzara su espada ardiente contra los rebeldes, hubo una caída que apenas fue notada. No llegó con rayos ni con coros de ángeles caídos. Fue un susurro, una retirada tan discreta como devastadora. La caída del ángel olvidado, aquel que amó demasiado, previó demasiado, habló cuando no debía, fue quizás el verdadero primer colapso del orden eterno. A diferencia de Lucifer, no fue arrojado a los abismos, ni condenado al mundo de los hombres. Su destino fue otro, un plano paralelo, un dominio donde el tiempo se pliega y el espacio no sigue reglas comprensibles. Los textos esotéricos lo llaman la cámara silenciosa, un vacío sagrado donde se guardan verdades aún demasiado densas para ser reveladas. Y allí, dicen algunos, su esencia sigue despierta, aunque invisible. Algunos teólogos esotéricos sostienen que esta caída ocurrió incluso antes de que el universo físico fuera formado. Según ellos, cuando este ángel fue apartado del consejo celestial, quedó condenado a observar, sin poder intervenir, el despliegue de la creación. Imagínalo contemplando en soledad cómo los hombres nacen, y con ellos, el error, el sufrimiento, la repetición cíclica del dolor que él intentó evitar. Sin voz, sin nombre en los registros celestiales, simplemente mira, desde las sombras del tiempo. Pero hay algo aún más inquietante. El Zohar, una de las obras más profundas del misticismo judío,
habla de un espíritu anterior a todo conflicto, un ser que no cayó por soberbia, sino por temor. Este espíritu, según la tradición cabalística, conserva las llaves de una restauración futura. Y aunque no ha sido invocado formalmente, su influencia aún actúa en secreto, como una fuerza silenciosa que intenta reparar las consecuencias del colapso provocado por Lucifer. Como si entre bambalinas existiera una energía olvidada, discreta, trabajando para reequilibrar aquello que se desmoronó antes de que el mundo lo supiera. Entonces, ¿por qué esta historia fue borrada? ¿Por qué un ser que quiso evitar el mal fue condenado como si fuera un traidor cósmico? Tal vez porque su acto reveló una fragilidad en el propio diseño divino. Tal vez su existencia pone en evidencia que incluso en el cielo puede haber desacuerdo, no nacido de la malicia, sino de visiones distintas sobre lo que es realmente justo y bueno. Su caída no fue el inicio de una rebelión, fue el surgimiento de un misterio. El ángel olvidado se volvió un secreto sellado entre las jerarquías celestiales, un punto ciego en la mirada de los arcángeles, y su silencio, aún hoy, vibra como una herida abierta en una realidad donde nada se pierde, donde cada acto queda registrado en los archivos eternos. ¿Cómo pudo su historia desaparecer por completo? Incluso Lucifer, el adversario por excelencia, sigue presente en los textos sagrados, nombrado, citado, enfrentado. Pero este otro ángel fue silenciado de tal forma que solo sobrevivieron ecos rotos, símbolos velados, distorsiones. Y entonces surge la pregunta inevitable: ¿por qué? Algunos eruditos antiguos y ocultistas modernos ofrecen una explicación inquietante. Su caída no se recuerda porque desafía todo lo que conocemos. No fue una traición, sino una advertencia. No fue una rebelión, sino una visión adelantada al tiempo. Y eso es algo que la estructura tradicional de la teología no puede asimilar. ¿Cómo explicar a un ángel castigado por sentir compasión? ¿Por intentar proteger el plan antes de que siquiera comenzara? Esto pondría en entredicho la noción del libre albedrío angelical, e incluso el concepto de infalibilidad del propósito divino. La sola existencia de este ángel representa una anomalía peligrosa, una grieta en el edificio teológico construido sobre certezas absolutas. Si él tenía razón, entonces todo, la creación, el juicio, la justicia, podría ser reexaminado. Y tal vez, por eso mismo, el cielo eligió olvidar. Pero olvidar, en las esferas celestiales, no es como olvidar en el mundo de los hombres. Allá, olvidar implica erradicar de la conciencia de los ángeles, de los libros sagrados, de las dimensiones espirituales. Es arrancar una hoja del gran libro del ser y arrojarla a un fuego tan puro que ni los querubines pueden mirarlo. Aún así, no todo se perdió. Fragmentos quedaron, susurros sobrevivieron, símbolos se deslizaron entre los pliegues del tiempo. Algunos aseguran que ciertos sueños proféticos, como los de Daniel, Ezequiel o incluso Juan en el Apocalipsis, son ecos reprimidos de aquella memoria silenciada. Y si las visiones de la bestia que emerge del abismo, los tronos y los sellos, fueran metáforas codificadas que apuntan a este olvido deliberado? El rollo sellado que nadie puede abrir. El silencio que domina el cielo durante media hora. Estas no son simples imágenes literarias. Son símbolos que remiten a algo mucho más arcaico y profundo. Lo que representan no es una pausa en el tiempo, sino el eco de una memoria antigua que aún late bajo el tejido de la eternidad, la del ángel olvidado. Su recuerdo no fue destruido, solo sepultado. Y como toda verdad enterrada, permanece viva, latente, esperando su momento para emerger. Pero cuando ese día llegue, ¿estaremos listos para enfrentar lo que será revelado?
En las esferas celestiales, un nombre no es un simple identificador. Es esencia, propósito, identidad espiritual. Conocer el verdadero nombre de un ser equivale a tocar su núcleo, a compartir una fracción de su poder. Por eso los nombres de los ángeles, lejos de ser decorativos, revelan su naturaleza más profunda. Miguel significa quien como Dios, Gabriel, fuerza de Dios, Rafael, sanación de Dios. Pero del ángel que cayó antes que todos, su nombre fue borrado, o más bien, arrancado de la historia. ¿Y si aún quedaran rastros? Pistas camufladas entre las líneas de los textos místicos y gnósticos que sobrevivieron al olvido? Algunos investigadores creen haber encontrado señales. En el libro de los Jubileos, por ejemplo, se menciona brevemente a un ser llamado Arcael, descrito como el portador del aliento anterior al tiempo. No hay más detalles. Solo esa mención, solitaria y desconcertante. En otro manuscrito enigmático, el Testamento de Salomón, se alude a un ángel cuyo nombre no puede ser pronunciado por lengua humana, vinculado a la sabiduría primordial y al momento previo a la creación del hombre. Pero quizás la pista más intrigante proviene de un códice etíope hallado en Aksum. Traducido parcialmente en el siglo XX, menciona a un ser llamado Saraquiel, no confundir con Sariel, el vigilante, quien, según ese texto, fue eliminado de los registros celestiales por anticipar la caída del hombre y lamentarse antes de que existiera el dolor. ¿Coincidencia? ¿O una distorsión intencionada del mismo nombre, alterado para borrar su identidad original? La Cábala enseña que el nombre es vibración, y esa vibración sostiene la existencia. Borrar un nombre es, entonces, silenciar esa vibración en todo el universo. Pero nada que haya nacido con un propósito divino puede ser eliminado por completo. Fragmentos del nombre perdido podrían estar dispersos, escondidos en símbolos, en sueños proféticos o incluso en nombres de lugares y objetos profetizados. Algunos teóricos sugieren que palabras como Abadón o Apolión, comúnmente asociadas con la destrucción, podrían contener sílabas corrompidas del nombre original, deformadas para ocultar su verdad. Es como si el universo, en momentos de crisis profunda, intentara susurrar ese nombre olvidado. Cuando el caos se manifiesta de forma inexplicable, cuando los sueños arden con intensidad sobrenatural, algo, o alguien, parece intentar reconectarse con la creación. Pero aún falta una pieza clave: el recuerdo íntegro de quién fue ese ángel y de aquello que trató de impedir. Y entonces surge la pregunta que lo cambia todo: ¿qué sucedería si ese nombre fuera finalmente redescubierto? Si alguien lo pronunciara con plena comprensión y con intención pura, aquel que fue exiliado del recuerdo podría regresar. No como enemigo, sino como testigo, como portador de una verdad que el cielo prefirió olvidar. Dentro del conjunto de los escritos más antiguos y polémicos de la tradición judeocristiana, el libro de Enoc ocupa un lugar enigmático. En sus páginas se relata la historia de un grupo de ángeles conocidos como los vigilantes, enviados a la tierra para guiar y custodiar a la humanidad en sus inicios. Sin embargo, su misión se desvió, se dejaron arrastrar por deseos prohibidos, tomaron mujeres humanas como esposas y engendraron a los Nefilim, seres híbridos cuya existencia provocó caos. Como castigo, estos ángeles fueron confinados hasta el día del juicio final. Pero, ¿y si esta no fuera realmente la génesis de la transgresión? ¿Y si los vigilantes no fueran los pioneros en desafiar el orden divino, sino los herederos inconscientes de una historia aún más antigua? Algunos investigadores proponen una teoría audaz: que existió un ángel anterior, cuya caída no fue por lujuria ni rebeldía, sino por un impulso de intervenir, de prevenir el sufrimiento antes de que ocurriera.
Este ser no descendió a la tierra ni cruzó los límites por deseo carnal. Lo movía la compasión, el deseo de advertir. Al ser silenciado, su memoria se convirtió en un antecedente no registrado. Como si la primera chispa de interferencia hubiera nacido con él, y siglos más tarde brotara nuevamente en los corazones de los vigilantes. El libro de Enoc menciona a líderes de los vigilantes como Semjaza, pero en algunas versiones también aparece un nombre poco común, Casdeja, quien enseñó a los humanos sobre los espíritus y los suspiros del alma. Este nombre, fonéticamente cercano a ciertas referencias gnósticas, ha sido relacionado con una entidad aún más antigua, una presencia celestial que cargaba con la conciencia del sufrimiento venidero, aunque tenía prohibido actuar. Este paralelismo sugiere que los vigilantes no actuaron en el vacío, que su decisión de quebrantar las normas pudo haber sido influida por una memoria espiritual suprimida, una fuerza ancestral que seguía palpitando en el fondo del tejido celestial. Si esto es cierto, entonces la caída del ángel olvidado no fue un simple error aislado. Fue el inicio de una fisura en el muro del silencio divino. Una grieta que, con el tiempo, permitió la desobediencia de los vigilantes. Pero hay más. Enoc, aquel hombre que fue llevado a los cielos, narra visiones que no encajan del todo en el orden cronológico tradicional. Describe luces que caen del firmamento antes de la corrupción de los hijos de Dios. Luces solitarias, excluidas, invisibles. Y en un pasaje poco conocido, hallado solo en versiones eslavas del texto, se menciona un ángel que perdió su voz, pero que aún observa en secreto, sosteniendo el frágil equilibrio del mundo. Todo parece señalar un patrón que se repite, un espíritu de intercesión que, una y otra vez, intenta evitar la catástrofe. Si ese ángel fue el primero en caer por intentar proteger, los vigilantes tal vez solo replicaron su dolor, reviviendo su historia bajo una luz más oscura. Y si su historia fuera solo un mito, se habría extinguido junto con los antiguos manuscritos. Pero lo que hace este enigma tan inquietante es que su rastro aún persiste. Ecos de su esencia, vestigios de su influencia, continúan emergiendo en momentos clave de la historia humana, como una sombra silenciosa que se manifiesta cuando el mundo se acerca al abismo. Algunos místicos actuales aseguran que, mientras los ángeles tradicionales cumplen su función dentro del plan visible de Dios, este ángel olvidado actúa entre bastidores, en los márgenes de lo perceptible. No como una fuerza de rebelión, sino como una energía contenida que intenta, una vez más, evitar el colapso del orden antes de que sea demasiado tarde. Esta presencia emerge justo cuando el equilibrio del mundo está al borde del colapso. No llega con intención de dominar, sino de restaurar lo quebrado. Algunos la reconocen como la energía del intermediario, una fuerza que actúa entre la ruina y la redención, conteniendo a ambas para que ninguna se imponga por completo. Hay quienes sostienen que ciertas figuras históricas, movidas por una compasión casi imposible en medio de la oscuridad, fueron tocadas por fragmentos de esta entidad. No fueron profetas ni salvadores conscientes, sino hombres y mujeres comunes que, sin saberlo, respondieron a un eco antiguo, a un llamado silencioso. En tiempos marcados por guerras, desastres o colapsos morales, se han registrado hechos difíciles de explicar, sobrevivientes improbables, decisiones intuitivas que evitaron catástrofes mayores, rutas de escape que parecían guiadas por algo más allá del azar. Esas pequeñas intervenciones serían rastros de una acción oculta, señales de que aquel ángel, aun después de su caída, continúa interviniendo, susurrando entre los pliegues del tiempo para frenar el caos que previó antes de que existiera el mundo. Estudiosos del ocultismo moderno ven su huella en fenómenos que rozan lo sobrenatural, sueños recurrentes con una luz que no habla, voces que orientan en medio del peligro,
niños que describen la presencia de un ser silencioso que los observa desde la distancia. Incluso en las manifestaciones culturales, en relatos, películas, pinturas, surgen figuras misteriosas que evocan su arquetipo, como si su esencia se filtrara en el arte sin que el autor lo sepa. Sin embargo, esta influencia no está libre de conflicto. Hay quienes creen que su sola mención despierta la furia de fuerzas opuestas, que recordar su historia provoca un choque espiritual violento, porque al traerlo de vuelta a la conciencia, se insinúa que incluso el cielo ha conocido el error, la vacilación. Y si ese ángel aún camina entre nosotros, entonces la separación entre lo espiritual y lo visible es más frágil de lo que creemos. Quizás su misión jamás terminó, tal vez solo adoptó otra forma. En muchas profecías del fin de los tiempos, hay una constante inquietante: algo que fue perdido será restaurado. Un sello será roto. Un nombre pronunciado. Una verdad velada desde el origen será revelada. Según el Apocalipsis de Juan, los cielos se abrirán y los mundos chocarán en un último acto cósmico. Sin embargo, entre trompetas, juicios y visiones, hay un espacio sin explicar, una pieza faltante en el rompecabezas de la revelación. Algunos intérpretes han sugerido que ese vacío puede estar relacionado con un misterio mayor: el posible regreso de aquel que fue excluido de toda memoria. Que entre los 7 sellos y las 7 copas hay un símbolo oculto, el llamado octavo sello, sellado desde el principio de los tiempos porque contiene un nombre prohibido, el del ángel que cayó antes que Lucifer. De acuerdo con ciertas tradiciones esotéricas, ese sello oculto no será roto por manos humanas ni por la autoridad de arcángeles. Será abierto únicamente por el Verbo mismo, la palabra viva, en el instante preciso en que la humanidad se encuentre al borde del colapso espiritual definitivo. En ese momento, se dice, el ángel olvidado regresará. No lo hará como un redentor resplandeciente, ni como un juez implacable. Regresará como un testigo, uno que vio lo que ocurrió antes de que la historia comenzara a escribirse. Su retorno no será material, sino interior, una irrupción silenciosa en el espíritu humano. Vendrá para despertar conciencias adormecidas, para abrir los ojos de quienes nunca supieron que vivían en tinieblas. No tomará posesión de tronos ni reclamará poder, sino que revelará lo que fue enterrado bajo siglos de silencio. Y lo que traerá consigo podría estremecer las bases mismas de la fe tal como la conocemos, porque su caída no fue una rebelión, sino una ofrenda, un aviso anticipado que fue ignorado. Su voz, silenciada durante incontables eras, llevará un mensaje para el cual aún no estamos listos, que incluso en el cielo existe libertad de elección y que el amor, cuando se opone a los designios del orden divino, puede convertirse en una disonancia sagrada con un costo profundo, pero necesario. En testimonios contemporáneos, personas que han vivido experiencias cercanas a la muerte o sueños intensamente lúcidos afirman haber visto a un ser sin nombre, envuelto en luz y sufrimiento, que les transmitió verdades sobre el tiempo, el destino y la esencia humana. En la mayoría de estos relatos, aquel ser no habla con palabras, pero emite una mezcla indescriptible de paz y urgencia. Como si su sola presencia advirtiera que el reloj está llegando al final, y que su historia debe ser contada antes de que el último ciclo se cierre. Quizás el llamado fin de los tiempos no consista únicamente en cataclismos y juicio, sino en un despertar masivo. Un momento de revelación colectiva, cuando la humanidad comprenda que, antes del bien y del mal, antes de que existieran la luz y la sombra, hubo una elección, y un ser celestial que la asumió con todo su costo. Él fue silenciado, relegado al olvido, pero su eco jamás dejó de resonar en los cielos.